Muy bien, estamos en un nuevo sector de información en hora 23, el segundo correspondiente a este miércoles, y la siguiente nota nos da pistas sobre el tema que abordaremos en los próximos minutos. La artritis no solamente se presenta en adultos, sino también en niños y jóvenes. Una enfermedad reumática que causa la pérdida de funciones físicas debido a una estructura o estructuras del apoyo del cuerpo que están inflamadas. Algunos de los síntomas que tienen los niños, adolescentes o jóvenes son dolor, inflamación y rigidez en las articulaciones, que no suelen desaparecer al pasar del tiempo. Esta enfermedad, en algunos casos, puede hacer que la persona tenga problemas de crecimiento. Si usted pudo apreciar alguno de estos síntomas en su niño o niña, es importante que pueda acudir a su médico. Los especialistas pueden hacer un examen físico. También deben conocer los antecedentes familiares, ordenar pruebas de laboratorio o análisis de sangre y radiografías. Recuerde que si esta enfermedad no es tratada a tiempo, puede afectar la capacidad de su hijo para participar en actividades sociales o extracurriculares. Además, puede causar dificultad en el trabajo escolar. El ejercicio es fundamental para reducir los síntomas de la artritis. La familia también juega un papel fundamental para ayudar a la persona afectada, tanto física como emocionalmente. De esta manera es que le damos a conocer más sobre el tema con la presencia de los especialistas, aquí en Hora 23. Y también, como ocurre en todos los temas vinculados a salud, vamos a solicitar su participación a través de consultas en las redes sociales. Tenemos una pregunta a propósito del tema que anunciamos en la nota que precedía este comentario. La pregunta que formulamos es la siguiente. La ven ya en imágenes: artritis juvenil. ¿Usted sufre de inflamación de las articulaciones a causa de dolor, rigidez, hinchazón y disminución de movilidad? Una de las interrogantes que planteamos. Pueden enviar las respuestas a través de las redes sociales, al mismo tiempo que plantear sus inquietudes sobre el tema que vamos a comenzar a abordar en los próximos minutos. Y lo vamos a hacer, lo decíamos también, con la presencia de dos especialistas, a quienes doy la más cordial bienvenida a Hora 23. En principio, el doctor Manuel Montero Jáuregui. Él es reumatólogo, internista docente de la Facultad de Medicina de la UMSA y del Hospital de Clínicas Universitario. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Juan Pablo. Encantado de acudir a esta cita con Hora 23. Gracias. Y también contamos con la presencia del doctor Rolando Troche Vázquez. Él es presidente de la Sociedad Paceña de Reumatología, docente de la Facultad de Medicina y reumatólogo del Hospital de Clínicas Universitario. Bienvenido. Así es, muchas gracias y gracias por la invitación para poder difundir en algo a nuestra sociedad, ¿no? Y muchas gracias por la audiencia que tenemos en este momento. Mientras conversábamos en la pausa publicitaria, usted me decía que hay que hacer una precisión cuando nos referimos al tema de la artritis juvenil como concepto. ¿Cuál es? Sí, como comentábamos al principio, por lo general a todas se las llama artritis reumatoidea. Y hasta hace un tiempo se la denominaba artritis reumatoidea juvenil cuando afectaba a menores de 16 años. Y por encima de los 16 años corresponde a lo que es la artritis reumatoidea del adulto. Esta parte que corresponde a personas menores de 16 años también ha cambiado en algo la terminología. Ya no la denominamos como artritis reumatoidea juvenil, sino como artritis idiopática juvenil, que es la terminología más adecuada. ¿Es un término adecuado el que acaba de mencionar su colega? Sí, evidentemente, desde el año 1990, la Sociedad Internacional, la Liga Internacional de Reumatología ha visto por conveniente el denominar a este padecimiento como artritis idiopática juvenil, que viene a ser como un término paraguas que engloba varios tipos de artritis. O sea, no es la única, la artritis reumatoidea juvenil tipo adulto, sino hay otras incluidas en ellas, son aproximadamente 6, en las cuales tienen características especiales cada una de ellas, además de también tener un cierto tipo de diferencia en cuanto a agresividad de la enfermedad.
¿Por qué se la denomina juvenil? Se abarca prácticamente desde los recién nacidos hasta personas de 16 años. En realidad, en todas las enfermedades reumatológicas, los términos que se utilizan en vez de infantil es juvenil, a todo lo que se encuentra, a todo padecimiento que afecta antes de los 16 años. Y de tipo adulto, a partir de los 16 años adelante. Una buena aclaración, porque el término juvenil quizás hace pensar a la gente que se trata de adolescentes y no es esa la situación. Muy bien, comencemos a hablar de las características de esta enfermedad. Doctor Troche, ¿cuáles deberían ser los síntomas que motiven la preocupación, por ejemplo, de una madre o de un padre de familia y que sean una señal de alerta de un posible caso de artritis juvenil? Bien, pues no vamos a esperar a que el niño esté con las articulaciones hinchadas y dolorosas. Que es la señal más clara. Que es ya en una fase de estado. Tenemos que diagnosticarla preferentemente más tempranamente. Lo habitual en un niño es que al despertar el niño se levante con agilidad de la cama, se vista ágilmente como está habitualmente con toda la inquietud de su edad. Exactamente. Pero un niño que está empezando una artritis idiopática juvenil, lo primero que llama la atención es que tiene un despertar malo. Despierta realizando movimientos muy torpes, que no se viste con agilidad, demuestra algo de dolor en las articulaciones, aún sin estar todavía inflamadas las articulaciones. Esto ya debería ser un signo de alerta para la madre, el padre del pequeño, e inmediatamente acudir a un reumatólogo. Pero también con frecuencia ocurre equivocaciones. Es frecuente, por ejemplo, que los niños tengan dolor en las piernas, lo que comúnmente denominan las madres los dolores del crecimiento. Esto se debe a que los huesos largos, especialmente de piernas y brazos, pues van elongándose y esto va produciendo dolor. Y muchas veces pues llevan a la confusión pensando en que se trata de una artritis idiopática juvenil y suelen acudir prontamente al médico. Es mejor que lo hagan. Es mejor así, el médico pues va a dilucidar si aquello es precisamente el típico ese dolor del crecimiento o es que está iniciándose una artritis idiopática juvenil. Como en todo posible problema que esté vinculado con la salud, la primera recomendación, acudir a un especialista. Doctor Troche, ¿cuáles son generalmente las zonas o las articulaciones donde se presenta con mayor frecuencia este problema de la artritis? Sí, en relación a la división que le comenté al inicio de mi participación, debemos enfocar que hay un tipo de enfermedad que incluye solamente 4 articulaciones, hasta 4 articulaciones inflamadas. Se denomina oligoarticular. Hay un segundo tipo que se llama poliarticular, cuando afecta más de 5 articulaciones. Y hay una tercera variedad que es la siguiente en secuencia, que se llama variedad sistémica, que en ese tipo, aparte de afectar las articulaciones, puede comprometer órganos internos, por ejemplo, incrementando el volumen del hígado, del vaso, provocando presencia de aparición de ganglios importantes a nivel de las cadenas ganglionares, ya sea en la ingle o en las axilas, y principalmente una presentación con fiebre muy alta, más allá de 39 grados. Entonces, en base a esos 3 tipos, podemos mencionar que la primera, la que afecta menos de 4 articulaciones, afecta principalmente a rodillas, en un patrón asimétrico, tobillos y manos. La segunda, la poliarticular, afecta generalmente de forma muy parecida a la artritis reumatoidea del adulto, que afecta básicamente articulaciones pequeñas de las manos y articulaciones por debajo de la cintura, principalmente rodillas. Y finalmente la sistémica, que es más o menos la combinación de ambos. La gente se estará preguntando cuál es el origen o el factor o los factores que pueden causar un cuadro de artritis y adicionalmente a esa pregunta, ¿es prevenible?
Pues lamentablemente esta enfermedad surge de un componente genético. Son cierto tipo de alteraciones a nivel de los genes que promueven el inicio de este tipo de proceso inflamatorio, que básicamente es un proceso de autoinmunidad, al cual se refiere que las mismas defensas del organismo, en este caso los linfocitos T como iniciadores de respuesta inflamatoria, van y destruyen, o primero inflaman y luego destruyen las articulaciones que ya menciono. Entonces es un componente genético en el cual uno no puede realizar ningún accionar para evitar que se presente. ¿No hay hábitos, conductas en la salud, un tipo de alimentación que pueda detonar este tipo de problemas? Sí, la predisposición genética va a estar. Es el factor número uno. Sí, es el factor número uno sobre el cual se han mencionado factores detonantes. Se habla de procesos infecciosos banales como deposiciones de un cuadro diarreico, un proceso urinario, que en gente genéticamente predispuesta puede encender la mecha y generar la enfermedad. Con este panorama, doctor Troche, ¿existe cura para la artritis o es una enfermedad que el paciente, por la predisposición genética que nos decía su colega, va a cargar el resto de su vida? Bien, para esto deberíamos entender un poquito más de lo que se trata esto de la autoinmunidad. El sistema inmunológico es un sistema que nos mantiene vivos. Tiene la capacidad de reconocer a lo propio como propio, y a lo que es extraño reconoce como extraño. A extraño puede ir, por ejemplo, desde una astillita que nos entra en la carne, microbios, virus, bacterias, parásitos inclusive. A todo esto el sistema inmunológico reconoce como extraño y hace lo que tiene que hacer, cuidar nuestra salud. ¿Y cómo la cuida? Pues destruyendo aquello que considera que es extraño. En este tipo de enfermedades, este sistema inmunológico se altera y empieza a reconocer a partes propias del organismo como si fueran extrañas. Si hablamos de articulaciones, va a ir a afectar directamente a la membrana sinovial. Entonces el tratamiento no tiene que ir solamente a aliviar el dolor, porque así no estaríamos haciendo absolutamente nada. Seguiríamos aliviando el dolor, pero la enfermedad, si vale la terminología, por dentro seguiría causando daño. Entonces lo que se tiene que hacer es utilizar medicamentos para modificar esa respuesta inmunológica alterada. Es decir, que nuestro organismo con el tiempo empiece nuevamente a reconocer lo que es propio como propio y lo que es extraño como extraño. Pero al ser este mecanismo un mecanismo genéticamente incrustado en nuestro organismo, no podemos hablar de una cura definitiva. Hay casos, sí, en algunos de los grupos, la oligoarticular, por ejemplo, que puede en algunos casos limitarse sola, pero no es la regla. Muy bien. Hemos pedido o habíamos pedido su participación a través de las redes sociales y ya tenemos muchas preguntas, como sucede habitualmente los miércoles. Así que les voy a plantear a los doctores las preguntas que nos envían los amigos televidentes para que las respondan de forma telegráfica y así atendamos la mayor parte de las consultas. Comencemos, doctor. Josie Rivera nos dice: buenas noches, me gusta mucho trotar y tengo las rótulas altas. ¿Esto podría estar relacionado con la artritis juvenil? No, para nada. La presencia de las patelas o rótulas elevadas básicamente lo que genera es una alteración a nivel de la articulación patelofemoral, que es la que se presenta entre la rótula y el fémur, que lo que puede provocar es en realidad dolor y un síndrome patelofemoral, pero no tiene nada que ver con artritis juvenil. Muy bien, la respuesta en el tiempo ideal. Juan Carlos Flores Ticuana nos dice: buenas noches, quisiera que me saquen de dudas. ¿Será posible que yo a mis 28 años sufra de artritis? Pues la artritis reumatoidea es una enfermedad que tiene la de tipo adulto, ocurre más allá de los 16 años, predomina en mujeres con una relación de 4:1. 4 mujeres enferman con artritis reumatoidea por cada varón. En ese caso es menos frecuente en el varón, pero si el paciente presenta aumento de volumen en las articulaciones, entumecimiento en la mañana mayor a 1 hora,
el consejo sería que se aproxime a un servicio reumatológico para descartar la posible enfermedad. Una pregunta más con usted antes de continuar con el doctor. Sandra Rondó nos dice, en mi caso yo lo sufro desde los 16 años, ahora tengo 26 y recién se me hacen más frecuentes los síntomas como la inflamación y la rigidez, al menos en las falanges. ¿Qué puedo hacer? Pues en caso de que ya haya sido realizado el diagnóstico de artritis reumatoidea, en este caso juvenil, la paciente probablemente ha cursado con una progresión y actualmente está en un periodo de estado en el cual el tratamiento no es únicamente calmar el dolor, sino debería ser sometida a tratamiento modificador, con medicamentos que pues, se utilizan habitualmente como el metrotexate, la hidroxicloroquina, la sulfasalacina, la leflunomida y otros. Vamos a otras 3 preguntas con usted, doctor. Andrea Paniagua Bustillos nos dice, mi consulta es si hay un tiempo aproximado en la que las deformaciones empiezan a manifestarse y cuáles son los riesgos del embarazo con los medicamentos. Bien, el tiempo es variable, depende tanto de la actividad de la enfermedad como de la agresividad de la enfermedad. Y para entenderlo esto, partimos de un principio, y este es de que no se diagnostican las enfermedades por exámenes de laboratorio. Primer principio, ¿eh? Los diagnósticos siempre son clínicos y los exámenes de laboratorio nos sirven de apoyo. Y en los exámenes de laboratorio lo que buscamos es niveles de agresividad de la enfermedad, es decir, cuánto daño articular puede producir la enfermedad, y evaluamos actividad de la enfermedad, que quiere decir cuánta inflamación es capaz de producirle la enfermedad, así a modo grosso, ¿no? Dependiendo de aquello, pues hacemos el tratamiento, y dependiendo de ese grado de actividad y agresividad, los signos inflamatorios, y si no se detiene la actividad de la enfermedad en este momento, puede progresar a las deformidades, que es lo que hay que evitar. Entonces, el tiempo es muy variable. De acuerdo, trataremos de abreviar las respuestas a las siguientes 2 preguntas. Estela Torrico nos dice, si la madre tiene artritis, ¿el bebé puede tener esta enfermedad? No necesariamente. Si bien es cierto que hay un factor genético, no quiere decir que necesariamente vaya a desarrollar la enfermedad. Muy bien. Álvaro Nina, por último, nos dice, soy un conductor de minibús del servicio público hace aproximadamente 5 años. Con el transcurrir del tiempo siento un dolor en la articulación de la rodilla izquierda que ya es constante. Esto a causa de la presión del pedal de embrague. ¿Cuál será la causa del dolor constante en mi rodilla? ¿Será artritis? No. Indudablemente no se trata de artritis. Esto tiene más bien características de ser un dolor de tipo mecánico, el ritmo mecánico, más bien llevado a una artrosis de rodilla, precisamente ella nos lo comenta, ¿no? Desencadenado por la actividad laboral. Muy bien. Doctor Montero, se mencionan algunos remedios caseros para la artritis en comentarios, en recomendaciones. Encontraba, por ejemplo, una sugerencia en una publicación de emplear el veneno de las abejas. ¿Es recomendable o es superstición? Bueno, en relación a la utilización de inclusive las abejas vivas que pueden picar al paciente, lo que se ha visto es que el proceso que genera la picadura aumenta los niveles de cortisol plasmático, que es una hormona que es netamente antiinflamatoria y que ese efecto es el que genera el bienestar pasajero en el paciente que sufre de este padecimiento. No es desde ningún punto curativo, es básicamente un tipo de terapia alternativa que se utiliza. Alternativa, pero no recomendable como solución o como tratamiento eficaz. No hemos tenido nosotros algunos casos en que pacientes han tenido procesos infecciosos a nivel de la piel, obviamente luego de las picaduras de las abejas, que han provocado que aparte de la artritis reumatoidea, el paciente sufra de un proceso infeccioso que hay que tratarlo con antibióticos y hospitalización. Hablemos ahora de las comidas y la artritis. Se dice que la comida obviamente no va a curar la artritis, pero puede ser que la enfermedad sea más llevadera y se recomiendan, por ejemplo, comidas con ácidos grasos omega, pescado graso y frutos secos, aceite de oliva extra virgen, pimientos cítricos y otros alimentos ricos en vitaminas
vitamina C, nueces, cebollas y té verde. ¿Van en una dirección correcta estas recomendaciones? Principalmente la evidencia científica apunta al hecho de que los derivados del omega 3, 6, 9 son ácidos grasos que tienen un poder antiinflamatorio. Entonces, en este caso sí es dable que el paciente pueda consumir este tipo de elementos. Principalmente están, como mencionó, en el aceite de oliva, en los pescados. Entonces sí es muy adecuada la utilización de aquello. Hay otros elementos naturales que los mismos pacientes son los que vienen utilizando. Por ejemplo, habla mucho de la cúrcuma, también del jengibre, que como cualquier elemento médico de la farmacopea que tenemos, todo ha surgido de los herbolarios y demás. Entonces, poderes antiinflamatorios sí los pueden tener. Doctor Troche, si esos son los elementos que pueden contribuir en algo al tratamiento, así sea complementario a la artritis, ¿cuáles son los prohibidos? Se menciona, por ejemplo, el marisco y la carne roja, especialmente si alguien tiene gota, el aceite de girasol y la soya y el azúcar. ¿Son válidas estas recomendaciones? Dependiendo, hay mucha polémica respecto de la alimentación, ¿no? De hecho, ya lo decía el doctor Montero, la mayor parte de los medicamentos se han desarrollado a partir de hierbas, infusiones y de todo aquello. Pero tampoco podríamos atribuir directamente en que un tipo de alimentación vaya a perjudicar a un paciente. De hecho, si fuese así el caso, en las carnes rojas, por ejemplo, las personas que son vegetarianas no tendrían que tener enfermedades reumáticas. Y eso no es verdad. No tiene nada que ver. Es más, una persona que no coma carne, además de la depauperación que por sí misma produce la enfermedad, es probable que vaya a contribuir a que su anemia, que normalmente ha de tener, pues vaya a descender algo más, ¿no? Entonces, como le digo, la alimentación es algo muy, muy controversial. Particularmente, yo prefiero a mis pacientes darles vía libre, con los respectivos cuidados, por ejemplo, en vegetales o en frutos, lavar bien las verduras, hacerlas hervir, etcétera, teniendo mucho cuidado en aquello, pero no soy partidario mucho de prohibirles a los pacientes. Hemos hablado así del tema de la comida. Hablemos, doctor Montero, del caso del ejercicio. Una persona con artritis, desde luego tiene dificultades de movimiento y dolor. ¿Esto significa que debe evitar el ejercicio o, por el contrario, el ejercicio en algún grado es recomendable? Sí, en el momento que el paciente está con el proceso inflamatorio, por supuesto el ejercicio puede empeorar los síntomas. Es por eso que la actitud en ese tipo de pacientes proceder a promover la disminución de la inflamación y posteriormente hacer una terapia de rehabilitación. Por ejemplo, en la artritis idiopática juvenil, en la variedad oligoarticular, son pacientes que generalmente por el compromiso que tienen a nivel de la rodilla hacen cierto tipo de contracturas. Entonces el paciente adopta algún tipo de marcha inadecuada como claudicante por el hecho de que una extremidad está más doblada que la otra. Entonces en ese caso es muy importante la intervención de medicina física y rehabilitación para evitar ese tipo de contracturas, que el paciente tenga una postura y marcha adecuada. ¿Tenemos estadísticas disponibles en el país sobre el grado, la prevalencia de esta enfermedad en nuestro territorio? Lamentablemente no. La artritis idiopática juvenil en nuestro medio es igual que la artritis reumatoide del adulto, carente de estudios epidemiológicos en nuestro medio. Nos basamos principalmente en casuística internacional. Se sabe que 1 de cada 1000 niños la presenta. Entonces, pero son datos no necesariamente ni siquiera de la parte de Sudamérica, son datos de Estados Unidos. Así como este dato llama la atención, doctor Troche, también llama la atención el hecho de que tengamos pocos especialistas en el país dedicados al tratamiento de esta enfermedad en la fase o en la etapa juvenil. ¿Por qué se da este fenómeno? Bien, sucede que la reumatología en concreto es una especialidad bastante joven en el mundo y muchísimo más joven en nuestro medio.
De allí que la formación ha sido insuficiente en número de especialistas, de tal manera que inclusive yo recuerdo cuando de mucho más joven, en mis primeras iniciativas de hacer reumatología, me decían, es frustrante tu especialidad. ¿Por qué? Porque todos van a terminar deformados, todos van a terminar en invalidez, etcétera, etcétera, ¿no? Y hoy vemos que no es así. De hecho, hay pacientes que están sin ninguna deformidad, y lo primero que cuando comentan, dicen, no, ¿cómo vas a tener artritis si no estás deformado? Y es que eso es lo que hacemos con el tratamiento. Entonces, no hay, primero que no hay estadísticas, no hay un número suficiente de especialistas. En el Hospital de Clínicas Universitario, por ejemplo, en el servicio de reumatología, que nos ha costado muchísimo conformarlo hasta llegar a ser un centro de referencia a nivel nacional y un poco más casi internacional. Pero contamos con 2 especialistas, el doctor Montero y yo, en reumatología, pero que apenas trabajamos a medio tiempo. El gobierno, el ministerio no nos aumenta la carga horaria para poder atender a un mayor número de pacientes. Y si el poco tiempo que tenemos lo dedicamos a la actividad asistencial, entonces no queda tiempo absolutamente para poder hacer, por ejemplo, estadísticas. No queda tiempo para hacer investigación. Por mucho que al gobierno se le llene la boca diciendo que hay hospitales de 4º nivel, un hospital de 4º nivel es netamente investigador. Y en Bolivia, pues si no se puede completar la planta de médicos con especialistas, menos vamos a tener para hacer hospitales de mayor complejidad donde se haga investigación. El momento en que a los médicos nos den la carga horaria que debemos tener, que se distribuya racionalmente el trabajo. No se trata de que el médico vaya y atienda las horas que están designadas enteramente a ver al paciente. Debe racionalizarse el tiempo de trabajo del médico de tal manera que sea un aporte para la sociedad, un aporte para la medicina boliviana, que tengamos estadísticas, que se pueda hacer una proyección a futuro en nuestro medio, qué es lo que necesitamos, de cuántos otros especialistas vamos a necesitar, cuánto tiempo debe dedicarle un médico especialista a un paciente, en fin, muchísimas cosas. Entonces, con 3 horas, pues es un tiempo totalmente insuficiente. Doctor Montero, algunas otras recomendaciones que quizás no hayamos mencionado y que son útiles para la gente que nos está viendo en el tratamiento, la detección o la atención a esta enfermedad. Sí, principalmente quisiera tocar el tema de los tratamientos no académicos. Estamos plagados de publicidad, no solamente televisiva, sino también en internet, de cierto tipo de terapias, por así decirlo, entrecomillado, mágicas, que curan procesos de artritis reumatoidea, lupus. El consejo principal es al televidente buscar información al respecto, no solo basarse en lo que le pueda decir algún folleto no claro, mentiroso. La salud es lo principal, es el principal tesoro que tenemos. Entonces, lo mínimo que tiene que hacer el paciente que sufra de un problema reumatológico es investigar, es revisar literatura adecuada para que sepa qué es lo que realmente le hace bien y qué es lo que en definitiva puede empeorarle su progreso en la enfermedad. Y ese camino, doctor Troche, para finalizar, me imagino que va por la consulta inicial a un especialista. Sí, y en ese aspecto tener mucho cuidado. En nuestro medio hay todólogos, hay gente que hace mucha propaganda, inclusive dicen cúrese sin medicamentos, sin intoxicarse, en fin. Hay gente inclusive que sin ser médico hace tratamientos para enfermedades reumáticas. Y tan poca visión tiene esta gente que inclusive está queriendo ser premios Nobel cuando no son ni siquiera médicos. Entonces, nuestra población de lo que debe saber es que cuando acuda a un especialista, no basta con que le digan, esa persona es especialista. El paciente tiene que cerciorarse, lo primero,
en el consultorio del médico debe estar el título, el certificado original de la especialidad otorgado por el Colegio Médico Nacional. Si no tiene información en el medio acerca de qué especialista visitar, es entrar al sitio web del Colegio Médico Departamental o del Colegio Médico Nacional, encontrar el buscador de médicos y allí le va a salir todo el listado de especialistas por regiones, por departamentos. Y entonces ahí puede encontrar con la seguridad de saber que quienes están allí son especialistas reconocidos, que han hecho su especialidad en forma adecuada. Los demás pueden ir tranquilamente a la charlatanería y es penoso cuando nosotros vemos en el hospital gente que ha sido tratada o maltratada por este tipo de personas cuando llegan en estado lamentable. Cuando ya no hay solución, cuando a ese paciente no puedes darle ninguna otra alternativa, sino decirle, bueno, pues ya le han hecho todo el daño, ya quisiéramos tener una varita mágica, ser santos para revertir todo, no se puede. Entonces, desde este punto de vista, el paciente tiene que saber que si su salud es lo primero, no ir donde cualquiera. En una frase, doctor Montero, quizás recurriendo al argot popular, evitar recurrir a los pajpacos. Exactamente, evidentemente, usted lo dijo muy claramente. Muy bien. Gracias, doctor Montero, gracias, doctor Troche, por las orientaciones muy valiosas que nos han ofrecido en esta jornada sobre un tema muy sensible para la población. Lo hemos visto a través de las varias preguntas que se han planteado en Hora 23. Ya los tendremos en alguna otra oportunidad para ampliar la discusión y el enfoque de este tema. Gracias una vez más. Cuando usted quiera, Juan Pablo, estamos a su servicio. Hasta pronto. Hasta pronto.